Vamos a comenzar con la lección 15, porque en la lección 15 está la última, la séptima señal de Jesús, que es la resurrección. No, mejor dicho, voy a usar la palabra correcta, la resucitación de Lázaro, porque Jesús resucitó, pero porque Jesús resucitó para nunca volver a morir. Pero Lázaro fue resucitado, pero después murió. Así que no está en la misma palabra o el mismo término de la resurrección de Jesús. En esta señal, obvio que Jesús establece su señorío sobre la vida. Sobre la vida. Y para ponerlo en el contexto de todo el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio, un libro que tiene que ver con creerle a Jesús, para todo aquel que crea, ¿no? Entonces todo lo que Jesús, es decir, todo lo que Jesús hacía o todo lo que Jesús decía era para causar que la gente crea o que la gente no crea. Y acá, en este capítulo, en el capítulo 11, los que tienen que creer son María y Marta. María y Marta son los dos personajes que tienen que creer. Lázaro, bueno, y los discípulos de Jesús, lógicamente. En esta parte de la vida de Jesús, como es la sesión de conflicto en la vida de Jesús, todo lo que él hacía era un conflicto. Y ahora, casi al fin de su ministerio, al fin de su vida, el poder y la autoridad de Jesús cada vez crecían, se hacían más conocidos. Y las autoridades religiosas tenían que hacer algo. Se vieron obligados a hacer algo para detener a Jesús. En el capítulo 10, que viene antes del 11, en el versículo 39, al fin, dice que procuraron otra vez prenderle, pero él se le escapó de las manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y le decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de era verdad. Entonces, yo quiero que más o menos como que visualicen que Jesús, dentro del territorio de Israel, estaba en un momento muy grave, muy conflictivo. Lo querían matar, lo querían apedrear, y entonces Jesús se va al otro lado del Jordán, a donde originalmente estaba bautizando Juan el Bautista cuando Jesús comenzó su ministerio. Era como que Jesús está completando su tiempo en la tierra y lo completa en el mismo lugar donde lo comienza. Porque no se olviden que Jesús comienza su ministerio cuando Juan lo bautiza. Es como que vuelve al lugar original del comienzo de su ministerio. Y no solamente eso, pero también el momento en que Juan está haciendo esto, resucitando a Lázaro, es antes de la Pascua. No se olviden que Jesús, el Cordero de Dios, tiene que dar su vida en Pascuas, como el Cordero Pascual, el Cordero que era sacrificado en la Pascua, era el derramamiento de sangre a favor del pueblo de Israel. Bueno, Jesucristo, el Cordero de Dios, también fue ofrecido en sacrificio durante la Pascua. Acá nosotros obviamente vemos como después de 3 años y medio de ministerio, hay gente que ya le creen, y hay otra gente que no le creen. No le creen, para nada. En Juan 7, por ejemplo, dice que había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pero unos decían: él es bueno. Pero otros decían: no, engaña al pueblo.
Entonces, como que dense cuenta que todo lo que Jesús hacía, y esto me dice mucho a mí, todo lo que Jesús hacía era para causar una reacción. O le creen o no le creen. Cuidado, porque Jesús también es lo mismo hoy. Nosotros escuchamos una palabra, vemos algo de parte del Señor que Dios hace con alguien, o escuchamos una palabra desde el púlpito un púlpito de enseñanza o de predicación. Y el propósito principal de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas es causarnos a ver si creemos o no creemos. Y nosotros cuando escuchamos una palabra de parte de Dios, podemos hacer esas dos cosas, o creerle o no creerle. En las multitudes donde Jesús estaba haciendo señales o milagros, habían alguien que decían verdaderamente, por ejemplo en Juan 7:40 dice, verdaderamente este es un profeta. Cuidado, lo llamaban profeta. Otros decían, este es el Cristo, este es el Mesías. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la Escritura que del linaje de David o de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo, ha de venir el Mesías. Y entonces dice que hubo una disensión. Esto era lo que estaba sucediendo después de que Jesús hacía señales, que hacía obras, y entonces causaba una reacción en la gente, ¿no? Y había una disensión, una división. Y otros querían matarlo, simplemente. En Juan 8:30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Pero otros, en el versículo 59, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Usted ve, ¿no? Había gente que creía, había otra gente que estaban como en el medio, no podían aceptar de que él era el Cristo, pero que era un profeta. Y otros directamente no creían en él. Pero algunos fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día del reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos, ¿no? En Juan 10, entonces, dice que hubo otra disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos decían, demonios tiene, y está fuera de sí, es decir, está loco. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Claro, Jesús recién había sanado al ciego. Y ahora esta gente decían, los que no creían, decían, no, este está endemoniado, ¿no? Entonces ahora en el capítulo 10 y entrando al 11, Jesús se fue al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había comenzado a bautizar a la gente, se quedó allí, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad, y muchos creyeron en él allí, al otro lado del Jordán. Paralelamente, si leemos, encontramos la misma, los evangelios, encontramos en Mateo y Marcos, cómo en Mateo y Marcos hablan de este momento en la vida de Jesús, cuando se va al otro lado. Dice, Mateo 19 dice que Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces, fíjese qué cosa, sana un montón de gente, consuela a mucha gente, y vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Le preguntaron acerca del divorcio. Marcos también hablándonos de este momento en que él se va al otro lado, dice que vinieron y se acercaron a él los fariseos, le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Es decir,
Ahí está Jesús, se va al otro lado, está sanando a la gente, ministrándole a la gente. Dice que los sanó. Y estos fariseos preguntándole acerca del divorcio. No se olviden que en la ley, el divorcio no era una cuestión legal. En la ley el esposo le decía a la esposa, te divorcio, te divorcio, te divorcio, 3 veces y ya está, divorciada. Y bueno, cuando ellos le preguntaron, entonces Jesús le dice, sí, la verdad, así dijo Moisés, pero él lo hizo por causa de que ustedes tienen un corazón duro. Le dio una respuesta sabia, ¿no? Entonces ahora viene la resucitación de Lázaro. El capítulo 11 entonces dice que estaba entonces un enfermo, uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y el versículo 2 dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. En el Evangelio de Juan no se menciona esto de María ungiendo los pies de Cristo. No se menciona en Juan. Eso significa que la comunidad a la cual Juan le estaba enviando su carta, su libro, ya conocían quién era María. Era una historia, un relato conocido por la comunidad cristiana del primer siglo. No se olviden que el Evangelio de Juan está escrito tarde, está escrito por el año 90 y algo. Entonces, claro, ya se habían escrito los evangelios, ya se habían escrito los otros evangelios, todas las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, y ahora Juan habla de María como la que le ungió los pies a Jesús. Era como que Juan estaba diciendo, ustedes conocen a María y conocen a Marta, pero a Lázaro no lo conocen, porque cuando identifica a Lázaro, lo identifica como el hermano de María y de Marta, ¿no? Y entonces las hermanas, María y Marta, le envían un mensaje a Jesús. Es interesante lo de Betania, ¿no? Porque cuando Jesús quería descansar, se iba a Betania. Y se iba a la casa de Lázaro, de María y de Marta. Varias veces se menciona de que Jesús iba a la casa a Betania, ¿no? ¿Se acuerdan cuando él fue? Y se acuerdan que Marta le dice, mi hermana está muy ocupada, María, que se le echó a los pies de Cristo. Bueno, ese hogar era muy familiar para Jesús. Lo amaban mucho y Jesús lo amaba a ellos entrañablemente. Ahora, imagínense el dolor de Jesús cuando escucha que Lázaro, a quien él amaba, está enfermo. Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Y por qué él le da en la noticia? Porque María y Marta están seguras de que Jesús iba a venir, iba a intervenir. Pero, a ver si podemos entender algo de Jesús. Pero la reacción de Jesús fue distinta, fue diferente. Jesús tuvo una reacción sobrenatural. Es decir, le dicen a Jesús, está ciego. Perdón, se lo voy a traducir como está escrito. Lázaro había estado ciego, enfermo. Eso significa que la enfermedad de Lázaro no era una enfermedad así rápida, había estado enfermo. Era como un proceso. Jesús reacciona de la misma manera con el ciego. ¿Se acuerdan cuando los discípulos ven al ciego y le dicen, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Y Jesús le dijo, no, este está enfermo para que Dios manifieste sus obras, para que el Hijo se glorifique. Es decir, acá también Jesús habla de lo mismo. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ustedes pueden decir, pero Lázaro murió. Sí, no murió. Lázaro murió.
Lo metieron en la tumba 4 días. Pero Jesús dijo, no, esta enfermedad no es para muerte. Escúchenme bien lo que le voy a decir. Físicamente Lázaro murió, pero Jesús nunca lo vio muerto. Por eso le dijo, esta enfermedad no es para muerte. Alguien puede decir, sí, pero un momentito, se murió. Sí, pero así no lo vio Jesús. No lo vio Jesús. Jesús no lo vio muerto, lo vio vivo. Espérense, porque esto es importante para nosotros. Cómo el Señor Jesús ve nuestras necesidades en este momento. Cómo el Señor Jesús ve nuestras necesidades, ve nuestras crisis, ve nuestras situaciones. Cómo Él las ve. Él no las ve de la misma manera que la vemos nosotros. Al ciego dijo, no, esto es para la gloria de Dios, para que Dios manifieste sus obras. A Lázaro dijo, no, esto es también para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Es decir, ¿qué estaba diciendo Jesús? Esta es una oportunidad para que yo sea glorificado, para que el Padre me glorifique. Y este era un hombre, Lázaro, que ha estado enfermo, le dicen las hermanas. Es decir, no se enfermó recién, había estado enfermo. Si Jesús hubiera sido humano, ¿sí? Hubiera corrido para orar por él. Igual que nosotros. Si alguien nos dice, hay alguien que tiene una necesidad, y bueno, vamos a correr, vamos a hacerlo. El otro día una hermana de nuestra congregación me dijo, mi papá en República Dominicana está enfermo y esto y el otro, y entonces, ¿qué hago? Y yo no lo puedo ayudar de acá. Pero no hay problema, llamé a un pastor conocido, amigo mío, en Santo Domingo, le dije, mira, este es el nombre de la persona, el número de teléfono, y a la misma tarde que le mandé la dirección, ya estaban orando por el papá de nuestra hermana. ¿Por qué? Y porque nosotros somos seres humanos. Lo único que podemos hacer es orar para que Dios sane o consolar al que está pasando por una prueba. Jesús no. Jesús no. Jesús le está viendo el propósito final al asunto, ¿no? Y Jesús entonces dijo, no, espérese, me quedo acá ministrando, todavía no terminé lo que tengo que hacer acá. ¿Y por qué? Porque Jesús tenía autoridad sobre la muerte. Entonces dice que el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Si hubiera sido yo o alguno de ustedes, me tomo un helicóptero, me voy en moto, me voy en lo que sea, me voy en bicicleta, rápido, porque estaba enfermo, estaba grave. Y se quedó ministrando 2 días más. Y después entonces, después de 2 días de ministración, ¿sabe lo que Jesús hace? Le dice a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Pero los discípulos le dijeron, no, Rabí, ahora procuraban matar los judíos, apedrearte, y otra vez te vas para Judea. No. Y Jesús ahora le habla como un judío, ¿no? Porque era bien judío. Todas las expresiones de él eran expresiones normales de todos los días en la cultura judía. Y le dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Ve la luz de este mundo, de la creación, de la luz del sol. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Está diciendo, cuando hay luz, nadie tropieza. Cuando no hay luz, tropiezan. Y lo que Jesús está hablando no estaba hablando de la luz del día, estaba hablando de la luz de la voluntad de Dios. El que camina haciendo las obras del Padre, camina en luz y no tropieza. Claro, ¿por qué? Porque los discípulos decían, te van a matar. Y Jesús dice, no me van a matar porque yo estoy caminando en la luz de la voluntad del Padre. Nunca se olviden que Jesús
dio su vida, no se la quitaron, Él la dio. Entonces, claro, los discípulos le decían, te van a matar, y Jesús dijo, básicamente dijo, no, yo estoy caminando en la luz de la voluntad del Padre, a mí no me toca a nadie hasta que me llegue el momento. Y dicho esto, dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Y los discípulos lógicamente dijeron, Señor, si está durmiendo la siesta, déjalo. Sanará. El sueño le va a hacer bien. Que descanse. ¿Entienden cómo lo entendieron ellos? Jesús, ahora, otra vez. ¿Cómo está viendo Jesús esta necesidad, esta crisis? Primeramente dijo, no, esta enfermedad no es para muerte, es para que Dios se glorifique y que se glorifique el Hijo del Hombre. Ahora que Lázaro está muerto, dijo, no está muerto, está durmiendo. Yo lo voy a ir a despertar. Es decir, fíjense la manera en que Jesús ve una necesidad. Es decir, nosotros tenemos necesidad algunas veces que pensamos que se nos va a caer todo encima. Que nos vamos a hundir, que nos vamos a ahogar, que se quema todo, que se terminó todo. Y acá la vida de Lázaro estaba muerto. Y Jesús dice, no está muerto. Es que si yo lo voy a despertar. Entonces si yo lo voy a despertar, no está muerto, está durmiendo. Ahora, escúcheme bien. Estoy seguro que Jesús se encontró con varios muertos. Se encontró con el hijo de la viuda de Naín y lo resucitó. Ahora se encuentra con Lázaro, lo resucita. Pero Jesús en 3 años y medio de administración, ¿sabe no sé cuántos muertos por donde pasó y vio a gente velando a algún muerto, algún funeral, y no lo resucitó. Pero a Lázaro dice, no, yo lo veo de otra manera, de otra óptica. Mi óptica es que está durmiendo. Es decir, a él no se le terminó el asunto. Está solamente descansando. Y yo lo voy a despertar. Me está esperando para que yo lo despierte. Y bueno, los discípulos creían que él hablaba del reposar del sueño. Pero Jesús entonces le dice claramente, Lázaro ha muerto. Se lo tuvo que decir porque no lo entendían. Y entonces ahora, mire lo que dice. Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que me creáis. Nos vamos a él. Es decir, aquí está el propósito. El propósito es, me alegro que todos no estuvieron ahí. Ahora que ya está muerto, vamos, para que ustedes crean. Para que ustedes crean. Yo le digo, los discípulos de Jesús, vamos a saltar ya, después de la muerte, resurrección y después de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Los discípulos de Jesús no le tuvieron miedo a la muerte. A Pedro lo metieron en la cárcel y lo estaban por matar, y Pedro estaba durmiendo, tranquilo, descansando. Porque habían visto todo esto, habían sido testigos de esto. Y entonces Tomás, el dídimo significa el doble. Claro, siempre tenía doble ánimo, ¿no? Dijo, bueno, vamos también con él para que muramos con él. Nos van a matar. ¿No? Nos van a matar, vamos, total. Por lo menos tenía un corazón, ¿no? Que quería ofrecer su vida en sacrificio, pero... Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Le estoy dejando
el postre para el final, ¿está bien? El postre para el final. Oyó que Jesús venía a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta le dice a Jesús, Señor, Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es decir, si hubieses llegado a tiempo, hubieras orado por él y se hubiera sanado. Pero dice, pero ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Qué cosa, ¿no? Todavía como tenía un poquito de fe. Y Jesús entonces, ¿sabe lo que le dice? Marta, Martita, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, no, sí, yo sé, yo soy judía, yo entiendo la teología judía, yo sé lo que dice las escrituras, mi hermano va a resucitar en el postrer día, en el último día va a resucitar. Los judíos creían en la resurrección de los muertos, pero en el último día. Y Jesús ahora le dice así, mire lo que le dice Jesús. Te lo voy a traducir a mi manera, ¿está bien? Les dice, Marta, la resurrección no es una doctrina. La resurrección no es la parte de la teología judía. La resurrección no es un concepto teológico. Y le dice, yo soy la resurrección. Y yo soy la vida. Es decir, la resurrección no es un concepto, una doctrina, una teología. La resurrección es una persona. Donde está la presencia de Jesús, ahí hay resurrección. Todo lo que está muerto, sea lo que sea, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Interesante. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y entonces Marta le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. De repente ahora Jesús le dice, vamos, ¿dónde lo pusieron? Y se van todos, pero escúcheme bien, pero los religiosos judíos se van con él, porque van todos como en una procesión por el pueblo de Betania. Jesús llega, se encuentra con con Marta, y cuando le dice dónde lo pusieron, se van todos caminando hacia la tumba donde lo habían puesto. No se olviden que en aquel tiempo no era como un cementerio, era simplemente, había montes y montañas y hacían una cueva ahí y ponían a sus muertos ahí en cuevas y después le ponían una piedra. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 10 dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Los judíos criticaban. Primeramente estaban ahí para consolar, porque la religión lo único que puede es consolar. Y después estaban criticando, porque estaban diciendo, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. ¿Qué cosa, no? Y mire la reacción de Jesús. ¿Sabe cuál fue la reacción de Jesús? Compasión. Y entonces, al verla llorando, a María y a Marta, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y ahí está el versículo cortito, y Jesús lloró. Cuidado, porque yo quiero mostrarle algo acá. Jesús está caminando hacia la tumba. Perdón, Jesús entra al pueblo, sabiendo que tiene que despertar a Lázaro. ¿Se acuerdan que él lo dijo? Yo voy a Lázaro, lo voy a despertar, él está durmiendo nada más. ¿Sí? Y cuando entra al pueblo le dice, aquí estoy yo ahora, yo soy la resurrección. ¿Sí? Y cuando se para delante de la tumba, ¿por qué Jesús llora?
No llora porque Lázaro había muerto. Él ya sabía que lo estaba por despertar. Lloraba porque María y Marta lloraban. Le tuvo compasión a la familia. Lloraban, pero lloraban con dolor. Y le dice, quiten la piedra, ahora se le voy a atar todos los cabos. Y Marta le dice, no, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y miren lo que hace Jesús. Empieza a darle gracias a su Padre. Quitan la piedra y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuándo oró Jesús? Jesús no oró acá. Jesús lo único que dijo fue, yo voy a despertarlo a Lázaro porque está durmiendo. Pero eso fue como 2 días antes. Un día antes. Cuando Jesús dijo eso, el Padre lo oyó. Y ahora Él le da gracias porque el Padre ya ha oído su oración. Y dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, no dijo Lázaro resucita. No dijo Lázaro recibe vida. Solamente le dijo Lázaro ven fuera. ¿Y qué significa eso? Es que el Padre lo había resucitado ya. Ya estaba vivo. El Padre había respondido. Apenas Jesús dijo, yo voy a Betania para despertarlo a Lázaro porque está durmiendo, el Padre dijo, ya está, ¡boom! No se olviden, Jesucristo dijo, yo no hago nada si no el Padre no lo hace antes. Nosotros aprendemos algo de Jesús, que el que hacía las obras era yo vengo a hacer las obras del ¿quién? Del Padre. El que hacía las obras era el Padre. Jesucristo solamente las declaraba en la tierra. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Ellos le ponían vendas en todo el cuerpo hasta los hombros, y después de los hombros para la cabeza no le ponían nada, solamente le ponían como un sudario. Un sudario era simplemente un lienzo, un pedacito de lino para taparle la cara. Y le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Escúchenme, esto es poderoso porque Jesús declaró lo que ya el Padre había hecho. Y entonces los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Escúchenme bien, que ahí uno tiene ganas de decir, aleluya, creyeron en él, sí. Cuanto más judíos creían en él, más peor se le hacía el asunto a Jesús. Porque cuanto más creían, los religiosos decían, no, esto ya, hay que matarle, hay que matarlo. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron, le contaron lo que Jesús había hecho. Y entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos estaban preocupados por eso. Ahora, le doy el postre. Jesús profetizó esto. Lo profetizó. Lo que él hizo, no se olviden, él estaba haciendo las obras del Padre. Ok, a ver.
Él hacía las obras ¿de quién? Del Padre. ¿Para que qué? Para que crean que el Padre lo había enviado. Entonces, ¿qué hacía él? Lo que el Padre le mandaba hacer. ¿Cómo lo sabía? Y porque Jesús siempre se andaba escondiendo en algún lugar, orando y buscando la voluntad del Padre. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Si ustedes quieren reducir todo el ministerio de Jesús, ahí está. Entonces, él vino a hacer las obras del Padre. El Padre era el que hacía las obras. Jesús, en su comunión con el Padre, recibía instrucciones. Entonces, él le daba, ¿a quién le daba la gloria? Siempre le daba la gloria al Padre, porque el Padre era el que hacía la obra. Jesús entonces las ejecutaba en la tierra. Entonces, ¿qué pasa acá en este milagro? Mire, le voy a leer el pasaje de Lucas, ¿está bien? Lucas 16. Jesús está hablando con un grupo de religiosos que lo están cuestionando. Y Jesús, entonces, Lucas 16, 19, dice así: había un hombre rico, y le cuenta una parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Cuidado, la única persona en Israel que se vestía de púrpura y de lino fino era el sumo sacerdote. Cuando él dijo esto, estaba hablando del sumo. Y entonces dice que hacía cada día banquete con esplendidez. Sí, que el sumo sacerdote era súper rico. Y había también un mendigo. ¿Y sabe cómo se llamaba este mendigo? Lázaro. Lázaro. Qué casualidad. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, del hombre que vestía en púrpura y lino, el sumo sacerdote. Pero aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que Lázaro, el mendigo, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el padre Abraham. Y también murió el rico y fue sepultado. Pero ahora dice, en el Hades era el lugar de los muertos. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, el hombre rico, el que había vestido en púrpura y lino, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además, y ahora mire lo que dice Jesús, además, en este Hades, en el lugar de los muertos, hay una gran cima que está puesta entre nosotros. Hay una división, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Espera un segundito, Toto, déjame terminar la lectura y después decir. ¿Cómo? Sí, es un abismo. Un abismo. Claro, claro, claro. Es un abismo, ¿no? ¡Ah! Amén.
Recibo. Entonces, le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Y este es el asunto. El sumo sacerdote de Israel en el tiempo de Jesús, de acuerdo a Flavio Josefo, que es el historiador, el sumo sacerdote se llamaba Anás. Anás. Y el sumo sacerdote, ¿sabe qué? Según Flavio Josefo, tenía 5 hermanos. Jesús le tira un flechazo a la cabeza, le pega un tiro en la cabeza y le dice, este sumo sacerdote que tenía 5 hermanos, ahora está en el Hades hirviendo, y le pide a Abraham que envíe a alguien a hablarle a los 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham entonces, Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Y él entonces dijo, el hombre rico, el sacerdote, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si ven a un muerto resucitado, van a creer. Y Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque a alguno se levantare de los muertos. Y ahora Jesús resucita a Lázaro, rodeado por toda la clase religiosa. Y cuando se enteran de que Jesús resucitó a Lázaro, ¿sabe qué dijeron? Dijeron, ya está, a este hay que matarlo ya. En cambio de temblar y decir, momentito, este resucitó un muerto, tiene que ser de Dios. No. Dijeron, no. Si este sigue haciendo señales, no. Si este sigue señales, dice, la gente va a creer en él, se le van a ir todos a él, los romanos van a entrar, nos van a destruir el templo y van a destruir a nuestra nación. Interesante, ¿no? Hay otra cosa más interesante, no sé si decírsela, pero a ver. No, lo que pasa que en Jesús, antes de cuando va a Betania, él se va a comer a la casa de ¿quién? De Simón el leproso. Y muchos dicen que Simón el leproso, que había sido sanado por Jesús. Simón el leproso, que había sido sanado, que Simón el leproso era Lázaro. Porque en esa comida le ungen los pies a Jesús. Interesante, ¿no? ¿Por qué hizo Jesús todo esto? Bueno, primeramente lo hizo para que le crean, ¿sí? Pero ahora Jesús hace algo tan extremo que aunque era tan extremo, una señal de autoridad y poder tan extrema, hay gente que no le creyeron. De hecho, no solamente no le creyeron, pero se ensañaron y decidieron que ahí tenían que hacerle una trampa para matarlo. Y tenían que buscar falsos testimonios y todo eso. Bueno, Jesús ya lo había profetizado. Había dicho, no, esta gente, esta clase religiosa, aunque vean un muerto resucitado, no van a creer. Y fue así. Ahora nosotros vamos a ver, después de lo que pasó, mañana vamos a ver cuál fue la reacción de esta gente. Bueno, ahí empezó todo la trama para matarlo. Muchos creyeron en él, pero los otros que no creyeron de verdad.
Y es interesante porque eso nos muestra a nosotros la profundidad del corazón religioso, humano, especialmente religioso, ¿no? Aunque vean un muerto resucitado, Jesús dice, no van a creer, no van a creer. Y esto se cumplió al pie de la letra en las últimas semanas de la vida de Jesús. Los religiosos siempre se preocupan por sus edificios, se preocupan por la estructura, se preocupan por el dinero, se preocupan por el status quo, se preocupan por sus posesiones. Eso no ha cambiado nunca. Siempre lo mismo. Y esta gente, obvio, aunque habían escuchado y habían conocido y habían recitado y memorizado todo lo que Moisés había dicho, no le hizo nada. Bueno, son las 7 acá, las 8 allá, y le damos gracias al Señor. Mañana otra vez a la misma hora vamos a terminar con nuestra lección y vamos ya a entrar en qué casualidad que ya nosotros nos estamos acercando a la Pascua. Interesante, ¿no?